Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2 de Lucas y vamos a estudiar algo, de suma importancia, y vamos a ver 4 lecciones que aprendemos de José. Hoy vamos, la vez pasada, la última vez desglosamos Lucas 1 del 26 más bien al 55, donde descubrimos 7 características de María, como una mujer ejemplar para mujeres, hombres, como también para niños y adultos. Hoy vamos a considerar algunas características de José como, un hombre ejemplar también para todos, para mujeres, para hombres, para niños, para adultos, para ancianos, para todos realmente, porque podemos aprender de todos. Y al pensar en el drama, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes ver a Jesús a través de los lentes de José, su hijo, adoptivo, sí, pero su hijo porque le amaba a padre, ¿verdad? Que era la costumbre de todo niño judío y de todo joven judío, como lo era Jesús eventualmente. Antes mencioné que la iglesia cristiana tiende a ver a María de 2 perspectivas. Por una parte, la iglesia católica romana la ha endiosado como la madre de Dios, a quienes la veneran y le piden y la usan como mediadora. Y por otra parte, la iglesia cristiana ha ignorado su vida ejemplar. Y mi intención en la predicación anterior fue darles una perspectiva, puramente bíblica, porque la Biblia es la que nos enseña, puramente bíblica de quién María fue y cómo ella, es ahora de alguna manera un ejemplo para todos, hombres y mujeres, adultos y niños. Y si María, imagínense, si a María normalmente se le mira desde estas dos extremos, ¿verdad? Porque son 2 extremos no saludables, pero existen. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo se trata a José? ¿Sí? La Iglesia Católica Romana canonizaron a José como un santo hace cientos de años atrás para venerarlo y hacerle ruegos. ¿Sí? No le endiosaron como María, pero también lo canonizaron como santo, ¿verdad? Como un santo, y a quienes hoy día todavía es un santo patrono en pueblos y le ruegan, lo sacan a la calle y lo veneran y todas esas cosas. No es bíblico, ¿sí? Eso no es bíblico, es un trato demasiado venerable, ¿sí? Pero a la misma vez tampoco es justo tener a José como el cero a la izquierda, ¿verdad? Como la iglesia. Si a María no se le da atención, ahora se imaginan a José, ¿sí? Y esto, miren, esto que digo, no lo digo ligeramente, porque aún los teólogos católicos han documentado estas cosas. Esto está plasmado en sus documentos. Entonces es una pena que de alguna manera tengamos que corregir aún aquellos que se llaman cristianos con un error doctrinal. Ahora, ¿cuál entonces debe ser la perspectiva correcta de José? Y yo creo que la perspectiva correcta de José viene solo de la Escritura. Solo la Escritura, no la opinión del hombre, no la opinión de la religión sistematizada, ¿verdad? O estructurada o orgánica. La verdadera identidad de los héroes de la Biblia se encuentran en la Biblia, solamente en la Biblia. Y debemos limitarnos solo a lo que la palabra de Dios nos dice y no inventar historias y leyendas que realmente no son verdad, ¿sí? Entonces voy a desglosar este pasaje de Lucas 2 poco a poco. Vamos a irlo desglosando poco a poco porque realmente es mucho contenido. Hubiera querido enseñar mucho más, pero vamos a tomar 4 lecciones, las lecciones más importantes que podemos aprender de José, ¿sí? Como el padre adoptivo de Jesús. La primera lección que vemos en este pasaje, que se encuentra en Lucas 2, del versículo 1 al 5, es que, hermanos, es necesario obedecer las leyes de los hombres. Veamos ahí Lucas 2, versículo 1 al 5. Leo la palabra con reverencia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo.
esta versión dice así, se traduce de esta manera. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad, o sea, a su ciudad de origen o de nacimiento. Verso 4 dice también, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto a María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Notemos que Dios usa la obediencia de José para dirigirlo a sus propios planes y propósitos. ¿Sí? Hermanos, nosotros primero obedecemos las leyes de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera usa la ley de los hombres para llevarnos a su voluntad. A veces escucho a algunos hermanos que muy bien intencionados dicen, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es bien sencilla. Primero empezamos con la ley de los hombres. ¿Sí? En el caso de José, ¿verdad? Él empieza de alguna manera, entiende. Ahora, más adelante vamos a ver la ley de Dios, porque está también incluida ahí. Pero en este caso, ¿verdad? Por el orden de la narrativa, ¿no? Él se nota que él obedece las leyes de los hombres, ¿sí? Y cuando leemos la historia, nos damos cuenta que mientras José va obedeciendo las leyes, ¿sí? La ley de los hombres, Dios le va revelando su plan y su propósito. Porque a veces queremos el plan de Dios que, ¿verdad? Algo vislumbrante, algo que nos deje anonadados y atónitos. Y queremos que Dios venga y se, ¿verdad? Presente de una manera, ¿verdad? Pomposa, ¿verdad? Grandiosa. Y Dios lo puede hacer y de hecho lo ha hecho. Pero normalmente, hermanos, en la vida Dios no se revela de esa manera. Se revela en los detalles sencillos de la vida, en la obediencia a esas leyes. No todas las leyes son justas, como vamos a ver en un momento, pero de alguna manera es sumamente importante. Y José nos da ese ejemplo para mujeres y hombres. O sea, las señales de tráfico están ahí puestas por los hombres, los legisladores, para nuestro bien. ¿Sí? ¿Para qué es la luz verde? ¿Para qué es la luz verde? Para pasar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y para qué es la luz roja? Para detenerse, pararse. ¿Para qué es la luz amarilla? Para meterle más la pata al gas. O sea, no te está diciendo, métele, porque si no te la agarras en rojo. No. ¿Sí? O sea, esas cosas, miren, parecen sencillas. Y a veces ¿verdad? Nos sucede que aún, ¿verdad? Tal vez nos encuentran rompiendo la ley y nos tienen que dar un ticket y decimos, pero es que, y hay algunos que hasta se ponen a pelear con el oficial y dicen, pero oficial, le dice, mire aquel también, mire cómo va, pero yo, ¿por qué yo? Mire, si apenas me faltaban, ¿verdad? 2 metritos para meterme, ¿por qué me da un ticket, verdad? ¿Sí? Y lo estoy seguro que el que ha sido castigado por la ley, la próxima vez va a tener menos la tentación de meterse, de romperla. Entonces vemos en José esta lección sumamente sencilla de obedecer, digamos, los mandamientos de los hombres. Y esto implica también seguir el protocolo en tu trabajo. En lugar de estar peleando, ¿sí? Aún lo que no tiene sentido, en lugar de estar peleando contra el sistema, mejor obedece lo que está en el sistema, ¿sí? No, eso no sugiere que no tengas ideas, que no te acerques a tu jefe y le dices, ¿verdad? Mire jefe, tal vez usted puede considerar esto que le voy a decir, y le puedes dar una sugerencia a tu jefe. Por supuesto, usted es muy importante, porque, ¿verdad? Un buen jefe y un jefe honesto recibe sugerencias. Ahora no todos, algunos son, ¿verdad?, un poco majaderos y sabemos, ¿verdad? Pero no implica que no tienes opinión, pero sí implica que las reglas que están ahí las vas a obedecer. Sea, ¿verdad?, las leyes
de legislación, sea las leyes laborales, ¿sí? La segunda lección que podemos aprender de José es que provee solo lo que puedes ganar con tu esfuerzo. Él nos enseña que debemos proveer solamente aquello que ganamos con nuestro esfuerzo. Y lo vemos claramente acá. Miren los versículos 6 al 7. Dice, sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Ok? Los expertos, miren, los expertos de la Biblia, o sea, los que estudian la arqueología y profundizan un poquito más los documentos, históricos, piensan que José no tenía más que una casa de campaña para albergar a María. Y es cierto, en aquellos tiempos la gente cuando viajaba, a ver a su familia, de alguna manera llevaba una casa de campaña. Era común que las familias recibieran a sus familiares y que no pudieran quedarse adentro porque las casas de antes eran muy chicas. Entonces ponían una casa de campaña donde dormían. De hecho, la manera en que una pareja judía normalmente se casaba era durmiendo su primera noche de luna de miel en una casa de campaña. Toda la familia se reunía en un solo lugar, celebraban y ponían una casa de campaña en un lugarcito dedicado solo a la pareja. ¿Se imaginan ustedes la privacidad tan linda que le proveían a esa pareja? ¿Sí? Y la tradición judía nos cuenta que, ¿verdad? A un cierto lugar, porque las bodas eran ya de noche, ya tarde, eran de noche. Por eso Jesús dice que el novio vendrá a la medianoche, dice, porque esa era la costumbre, venía noche, se iba a traer recogía a su novia ya de noche, entonces llegaban y de alguna manera pues se casaban, ¿verdad? Le daban la ceremonia y luego iban a dormirse ahí alrededor de toda la familia, ¿se imagina usted? Y en la mañana siguiente el novio tenía que sacar un pañuelito manchado de sangre diciendo que ella todavía era virgen. ¿Ah? Entonces era costumbre, les cuento eso porque era muy notable, era muy normal de que una familia al ir a hospedarse a un lugar, porque antes no habían hoteles como ahora, había algún lugarcito por ahí donde albergaban gente, ¿sí? Pero no era la costumbre de la gente pagar un hotel como en nuestros días, llevaban una casa de campaña. Entonces los expertos piensan que él tenía una casa de campaña suficiente para él y su esposa, pero no era un lugar adecuado para dar a luz, ¿sí? José sabía que necesitaba un lugar más privado para que María pudiera dar a luz, y lo único que pudo conseguir fue un establo, ¿sí? Un establo donde habían pesebres, ¿sí? Pesebres, o sea, los pesebres, uno cuando piensa en un pesebre no piensa en una cuna. No, hermanos, un pesebre no era una cuna. Un pesebre, ¿verdad? Un pesebre es un lugar donde echan el grano y el ganado o los animalitos comen. Ese es un pesebre, ¿sí? Pero de alguna manera, dentro de su limitación, fue lo único que pudo proveerle a su esposa. Y entonces notamos acá, ojo, ¿ve? Él provee solamente lo que él puede ganar con su esfuerzo. No pretende otra cosa, ¿sí? No le da un auto más allá del pago que puede hacer, no le da una casa más allá de la nota que puede pagar, no le da un diamante así grandote, más bien le compra un chiquito con una lupa para que lo vea grande, ¿verdad? Pero no le da más allá. Y hoy día yo creo, estamos en un tiempo cuando nosotros, hermanos, ¿verdad? Queremos estas grandes cosas, grandes pretensiones. José no era así, él le proveyó a María lo que él pudo. Y ojo, María tampoco está quejándose, ¿sí? Ay, ya me trajiste a este lugar, ¿verdad? Mejor me hubiera llevado ya. Y el pobre marido ya callado, ¿verdad? Pues no sabe ni qué decir, ¿verdad? Mejor se calla. Tampoco José le prometió a María más de lo que podía darle a ella y al niño.
No vemos en ningún momento que él hizo una promesa de darle el cielo y la tierra, bajarle la luna. Como ahora las muchachas, bueno, tal vez no, este tiempo ya no sueñan con luna ni nada de eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero José no le promete nada de eso. Es un hombre normal, corriente, ¿sí? Que le provee a ella sin prometerle solo lo que él puede. Dale. La tercera lección que aprendemos de José, hermanos, es que Dios se mueve milagrosamente cuando obedecemos. Fíjense, aun si las leyes son injustas, ¿sí? Aun si las leyes son injustas. A veces los padres son injustos con los hijos, ¿verdad? Pero el deber del hijo no es cuestionar al padre, sino obedecer al padre, aunque sea injusto. ¿Por qué? Porque en medio de la obediencia, aún en medio de la injusticia, ¿verdad? Dios se mueve milagrosamente. Satisfacer el ego de los gobernantes romanos por medio de un censo innecesario era injusto. Porque después de todo, lo que, digamos, los gobernantes romanos querían eran dos cosas. Eran un impuesto, porque tenían que pagar un impuesto para registrarse. Y en segundo lugar, querían saber cuánta gente había en su poderío. Era para satisfacer su ego. Era injusto. Sin embargo, José obedeció. ¿Sí? Obedeció. Y fue la obediencia a esta ley injusta, fíjense, que propició el anuncio milagroso de los ángeles. Miren el verso 8 al 12 dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó, dice esta versión, de resplandor, y tuvieron gran temor. El 10 dice: pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas noticias o buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, o sea, el Mesías, el Señor. Eso es lo que está diciendo. Verso 12 dice: esto les servirá de señal. Miren la señal que les da: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso era peculiar, ¿sí? Eso era peculiar, porque a un niño no lo acostaban en un pesebre. Eran lugares sucios, donde había muchas babas de caballo, de mocos de vacas, ¿verdad? Y quién sabe qué otras petrañas, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, no era algo usual, ¿sí? Los padres, fíjense, se habían preparado con pañales. Parece ser que eso lo llevaban, ellos llevaban los pañales, ¿sí? Pero no con una cuna, no llevaban la cuna, ¿sí? Y esto era necesario, fíjense, para que Dios, dentro de sus limitaciones, fíjense, dentro de sus limitaciones, coronaría de reverente adoración a su Hijo por medio de la gente más sencilla de aquella época. Dios no quería que los primeros que llegaran a ver al niño fueran los poderosos, sino la gente más sencilla, la gente más corriente de aquel tiempo, que eran los pastorcitos, ¿sí? Que tenían mala fama, por cierto, en aquellos tiempos. Él de alguna manera usa, ¿verdad?, la obediencia de José y la aceptación de sus limitaciones para llevarlo a un pesebre. Y en ese pesebre, ¿sí?, coronar a su hijo de reverente adoración por medio de estos pastorcitos. Y el ángel les anuncia, miren, les anuncia que Jesús había nacido ese mismo día. Dios, fíjense, y lo más interesante es que podemos ver la emoción del Padre de haber encarnado a su Hijo en un bebé, de tal manera que Dios no espera, sino que empieza a anunciar las buenas nuevas de que nació su Hijo. Como aquel padre que salió, ¿verdad?, afuera y dijo: ¡hey! ¡Fue varón! ¡Fue varón! ¡Fue varón! Y todos celebraban con el Padre. De igual manera, el Padre Celestial celebra inmediatamente. Y lo vemos acá en los versículos 13 al 15. Dice: de repente, dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace.
Y dice el 15, cuando los ángeles fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Dios nos espera, Dios anuncia el nacimiento de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y vemos acá claramente Dios de alguna manera promulgando y creando un milagro. O sea, el hecho de que un ángel se aparezca, se haga evidente a los ojos humanos, toma un milagro. Toma que Dios materialice el espíritu de un ángel para que el ojo del hombre lo vea. Eso toma un milagro. Dios hace uno de los milagros más preciosos. Y no solamente un ángel, sino un coro celestial cantando: gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Y paz para los hombres de buena voluntad. Notemos que Dios, fíjense, no piensa como nosotros referente a la comodidad. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Dios no piensa como nosotros referente a la comodidad. Hoy día muchas madres se ponen ¿verdad?, en una cuarentena después del nacimiento de un niño, ¿verdad que sí? Por lo menos entre las mujeres latinas es muy costumbre esa. 40 días encerrada, no ve a nadie, ¿verdad? O sea, intenta no recibir muchas visitas, quizás las personas más allegadas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Tal vez eso ya no se acostumbre tanto, ¿verdad?, con las latinas de segunda y tercera generación, pero por lo menos la madre que viene allá, especialmente la de rancho, mire, encerradita, ¿eh? Pero fíjense que Dios no espera ni 24 horas para invitar a este tumulto de extraños al pesebre. ¿Ah? Dios no espera. ¿Se imagina ustedes a María ahí, recién parida, con el niño ahí recién todavía, haberle medio lavado la sangre, ¿no? Y la comadrona, si usaron, la narrativa no dice, o José tal vez, ¿verdad?, le proveyó, le asistió para el nacimiento del bebé. La cosa es que eran literalmente horas después de que el niño nació. A ver, ¿a qué madre le gustaría eso? Y no vemos, ¿verdad?, ni a José ni a María lamentarse. Miren el versículo 16 al 20, dice: fueron, dice, a toda prisa. O sea, miren, se fueron corriendo estos muchachos, fueron a toda prisa. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. 17 dice: cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, dice, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. O sea, Dios ¿verdad? Fíjense, el producto del milagro no era haberse maravillado del milagro. Noten por favor que ellos no estuvieron diciendo: ay, se nos manifestaron ángeles, vimos los ángeles, mire, qué lindos los ángeles. No, toda la atención era para el niño. Porque los ángeles se aparecieron para el niño, ¿sí? Todo milagro que Dios hace es precisamente para apuntarnos hacia el Hijo. Todas las cosas buenas que suceden es para apuntarnos al Hijo, para llevarnos de regreso al Hijo, aquel niño que creció, ¿sí?, que vio, ¿verdad?, que su padre lo vio crecer y lo mentoró y le enseñó las cosas básicas como carpintero, pero también como un hombre responsable. José atrás del hijo, que no lo vemos mucho, pero nos damos cuenta que el hijo va abrazando, ¿verdad?, todos los valores de su padre, emulando o absorbiendo los valores y las prioridades de su papá terrenal, ¿sí? La cuarta lección, ¿verdad?, que aprendemos de José es que es necesario obedecer la ley de Dios, ¿sí? Miren el versículo 21. Dice: cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno, ¿sí? O sea, fue el nombre que el ángel le promulgó, ¿sí?
La primera ley que vemos acá que él obedece, por lo menos la ley mosaica que él obedece, es la de circuncidar al niño. ¿Sí? Yo tengo la experiencia cuando nuestro niño nació. Ahora creo que tienen la costumbre de que uno puede, ¿verdad?, de una vez firmar para que lo circunciden en el nacimiento. El nuestro no fue así, no firmamos, ¿verdad? Y ¿verdad? Unos días después lo llevamos y mi esposa me dijo, ve tú porque yo no quiero, y yo agarré al niño. Y el médico lo circuncidó ahí frente a mis ojos y el niño lloraba, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes? Lo bueno es que él no se recuerda nada de eso, ¿eh? Si no, quién sabe qué pensaría de mí. ¿Se dan cuenta? Pero ellos obedecen eso, y para ellos era todo un ritual en el cual venía un sacerdote, circuncidaba al niño y hacían una fiesta porque el niño, ¿verdad?, ahora a través de la circuncisión, por lo menos para el judío, entraba a la familia de Dios, porque la circuncisión para ellos era llegar a ser hijo de Abraham. Esa era la idea del judío. Entonces vemos acá que José obedece esa primera ley, 8 días y ya lo está circuncidando. ¿Sí? Es un hombre que obedece la ley de Dios, que no la ignora. También vemos que, ¿verdad?, no se rebela, fíjese, contra lo que el ángel le había mandado sobre el nombre de su hijo adoptivo. ¿Sí? Fíjense que por derecho él pudo haberle llamado José, porque del padre, el primer hijo también lo llamaban así. Aún en las familias latinas, hace unos 20, 30 años todavía se acostumbraba a eso, 40, 50, 60 años. Se acostumbraba mucho que el primer hijo se llamaba como el padre. ¿Sí? Y eso que no somos judíos, imagínense. ¿Cuánto más el judío? Entonces, entre el judío era muy costumbre que el primer hijo llevara el nombre del padre. Sin embargo, él sabía, por orden del ángel, que le pusiera a su hijo Josué, que es Yeshua. ¿Verdad? Josué realmente es el nombre de Jesús, que ya traducido al griego, pues, ¿verdad?, se tradujo como Jesús. Pero es el mismo nombre de Josué o Yeshua. ¿Sí? Entonces vemos que él, ¿verdad?, no le puso José Jesús, ¿ah?, como para complacer al ángel, ¿verdad?, José Jesús, sino que le puso solamente Jesús. ¿Sí? De hecho, esta misma lección la aprendemos de Zacarías. Si ustedes buscan de regreso ¿verdad?, ahí en Lucas 1:13, dice, ¿verdad?, cuando el ángel se le aparece también a Zacarías. Y el verso Lucas 1:13 dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. ¿Sí? Luego, si nos saltamos a los versículos 59 y 64 ahí de Lucas 1, dice, al 8º día vinieron, o sea, cuando el día de circuncisión, ¿no?, del niño, o sea, estamos hablando del hijo de Zacarías. Al 8º día, dice, vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre, porque esa era la costumbre, ¿verdad? El 60 dice, no, dice, sino que se llamará Juan, respondió la madre, o sea, Elizabeth. Y el 61, y le dijeron, o sea, no le creyeron a la mujer, se fueron a él. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, ¿cómo lo quería llamar? Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron, y dice, y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Quizá José oyó esta narrativa de su familiar, porque ellos eran familiares. Tal vez, porque Juan nació 3 meses antes de Jesús. No, perdón, 6 meses antes de Jesús, para ser exactos. ¿Sí? Tal vez Josué tomó nota y hace lo mismo exactamente. Lo mismo que el ángel le dijo. O sea, el nombre que el ángel le dijo que le pusiera a su hijo adoptivo, ese fue el nombre que le puso. O sea, Jesús. ¿Verdad? Como vemos, tanto Zacarías como José, se le da el nombre de sus hijos, fíjense. ¿A cuánto nos gustaría que un ángel viniera y nos diera los nombres de nuestros hijos? ¿Verdad? Sería bonito. Y a ellos se les aparece, ¿verdad?, un ángel, les da los nombres de los niños. Y en el caso de José, le dice que debía llamarle Jesús. Y ambos obedecen el mandamiento.
Y aun cuando iba en contra de la tradición de ponerle a sus hijos sus primerizos, ¿verdad? El nombre de ellos. Fíjense que José no solo obedeció la ley de la circuncisión a los 8 días, ¿sí?, del nacimiento de Jesús, sino que también, fíjense, después de llamarle Jesús, también obedeció dedicar al niño en el templo a los 40 días, porque también el judío acostumbraba a eso. A los 8 días circuncidaban al niño y a los 40 más o menos llevaban al niño al templo a dedicarlo al Señor. Regresemos a Lucas 2:22, por favor. Miren lo que dice. Dice el 22, Lucas 2:22, al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. 24 dice, para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho por la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Notemos que Dios usa, fíjense, lo corriente de la vida y también la ley ceremonial para confirmar su palabra, porque fíjense que si no llevan al niño al templo, lo próximo no sucede. Dios se revela a nosotros poco a poco, por segmentos. No nos da todo el plan. Por eso yo me pongo nervioso a veces cuando alguien tiene, digamos, alguien de gran renombre dice que Dios ya le reveló, verá, ciertas cosas por años por adelantados, y yo digo, ay, bendito Padre, eso no es usual. Dios le revela a uno los próximos 5 metros de ahí, camínalos, porque cuando llegues allá Dios te va a revelar lo otro. Esa es la manera en que Dios, digamos, de alguna manera nos dirige. Es poco a poco. Y nosotros quisiéramos que Dios resolviera todo el problema de una sola vez. Que nos resolviera todo el problema. ¿Ah? Que compusiera a mi mujer de un solo, así de un pepitazo, ¿verdad? Como un acto de magia, ¿verdad? Sí. Que compusiera a tu marido. ¿Ah? Que ni aunque te consiguieras otro, se te compondría, sería el mismo el otro, te lo digo. ¿Sí? Quisiéramos que Dios de un solo, ¿verdad?, irrumpiera en la escena de nuestro dolor y que de alguna manera Dios pudiera resolver el problema de mi hijo y de mi hija, de mi hermano y de mi hermana, del esposo o de la esposa, sí, de un solo. Dale, Señor, dale, pues de un solo. Quiero ver tu poder milagroso. Y Dios lo puede hacer, absolutamente, pero no es así como regularmente Dios revela su plan. Dios lo hace por segmentos. Conozco a hermanos que han estado en la fe por muchos años, ¿sí?, y que no han cursado ni siquiera el primer año, primer grado. Y lo peor es que ni siquiera han visto su diploma. Tienen un diploma de universidad ficticio, pero en realidad no han pasado ni siquiera el primer grado. Piensan como niños, se comportan como niños, hablan como niños, reaccionan como niños, no como Pablo decía, pero cuando fui hombre o fui adulto, dice, pensé como adulto, hablé como adulto. O sea, esa es la madurez espiritual, pero la madurez no viene así inmediatamente, viene poco a poco. Ninguno de nosotros aprendió el abecedario, verá, el primer día de la escuela. ¿Ah? La mayoría de nosotros no somos virtuosos. ¿Ah? Tenemos una cabeza igual normal que la que está a la par mía, igual. Nos cuesta aprender, ¿verdad que sí? ¿Ah? Algunos de los que están acá cursaron el mismo grado 2 veces porque la primera no le pasó ni por la cabeza. ¿Ah? Tuvo que cursarlo otra vez. Hay otros hasta tercera vez. Y otros mejor se dieron por vencidos. Se salieron de la escuela, ¿no? Fueron mejor a construir, se hicieron constructores o yo que sé, sembradores, lo que sea. Pero se dan cuenta, o sea, el crecimiento no es así, no es inmediato. Y aunque tu hijo sea muy inteligente, tu hija sea muy inteligente, no significa que va a aprender de la noche a la mañana. También necesita la experiencia de la vida. También necesita algunas cicatrices, golpes, algunos golpes de la vida que Dios va a permitir
No adrede, no porque Dios quiera herirles, sino porque Dios quiere que aprendan a través de la experiencia a confiar de que Él tiene un plan más allá de los 5 metros que han cruzado. Así es Dios. Y así Dios de igual manera, verán, notamos que José al dar estos pasos, poco a poco, una tras cosa, aún en medio de verán, lo tedioso de la ley mosaica, en medio de eso Dios va, digamos, va reflejando o va exponiendo su plan perfecto. Vemos en José que da los pasos. No lo vemos ahí, ¿verdad?, haciendo sus planes como ahora nosotros. Yo tengo que andar mi calendario bendito porque si no me vuelvo loco con tanto compromiso. ¿Sí? Tengo que estar en mi calendario. ¿Verdad? Cada día lo veo, digo, ok, tengo esta cita. Si no tengo eso, hermanos, olvídense, quedo mal con todos. Pero no vemos a José, ¿verdad? Tiene un calendario, vamos a hacer esto, o Dios me reveló esto. No, él toma un paso tras paso tras paso. Él hace lo que él sabe y Dios hace lo que él no sabe. Así es la vida. Y entonces vemos acá, ¿sí? Más adelante, el versículo 25 al 32 dice: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba con él, dice. El 26 dice: y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, o sea, al ungido de Dios. 27 dice: movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y lo bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, lo cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué palabra más poderosa? Sí, esa es una palabra profética correcta, a tiempo, ¿sí? Y ante todo bíblica en el caso de Jesucristo. ¿Sí? Vemos que José, aún, fíjense, notemos, porque José no lo sabía todo. Él se asombra de estas palabras. ¿Sí? Miremos los versículos 33 al 35, dice: y los padres del niño, dice, o sea, José y María, ¿no? Dice, estaban asombrados de las cosas que de él se decían, o sea, del niño. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto por caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal de contradicción y una espada. Noten, le da de una vez la palabra profética referente a la cruz. Y una espada traspasará aún su propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La cruz. ¿Se imaginan ustedes que este padre y esta madre están oyendo una palabra que efectivamente sucedería unos 33 años después, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario? María ponderaba en esto, José de igual manera pensaban en esto, porque un día su hijo, su propio hijo, el hijo de sus entrañas, por lo menos en la entraña humana de María, un día sería, ¿verdad?, aniquilado, matado, martirizado en una cruenta cruz. ¿Sí? Y José se admira de esto, se asombra, porque él no sabe todas estas cosas. ¿Sí? Se asombra. Ahora, quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí que es de suma importancia. Y es que ellos reciben una palabra profética. Pero noten, por favor, que esta palabra profética es de alguna manera, por lo menos la de Simeón, es una confirmación de lo que ya Dios les había dicho, excepto que ahora le agrega algo más de esa revelación, y es decir, la muerte de su hijo, que ¿verdad?, moriría en la cruz del Calvario. Noten, la revelación es progresiva, ¿sí? Pero también es afirmante. Miren, algo sumamente importante, hermanos, miren, para nosotros, ¿sí?, es que cada vez que nosotros recibimos una palabra profética,
Ahora, no me refiero a una palabra, bueno, puede ser una palabra literalmente escrita en la Biblia, pero también puede ser una palabra inspirada, porque la Biblia favorece ambas cosas, ¿no? Tanto la palabra profética de la Biblia, que es la palabra profética más confiable, dice, ¿sí? O sea, la escritura, o sea, la palabra toda es profética, pero también hay una palabra profética inspirada, que viene, digamos, a través de un don que le llaman el don de palabra de conocimiento o palabra de sabiduría, es decir, que digamos, de alguna manera identifica alguna situación presente de la persona que está enfrente a uno. Pero cada vez que tú recibes una palabra profética por medio de alguien, nosotros acostumbramos, ¿verdad? Por lo menos en esta iglesia, y sé que en otras iglesias también, ¿verdad? El estilo se estila de esta manera, así dice el Señor y se da la palabra, ¿verdad? Ok, pero mira, en ese momento, querido hermano y hermana, en ese momento, ¿sí? Tú debes poner mucha atención para ver si esa palabra es una confirmación de lo que Dios ya te dijo. Porque Dios primero, la regla en la Biblia es que primero se revela al individuo antes de traer a una persona para confirmarle lo que Dios ya le dijo. Y el problema hoy día es que muchas personas andan primero buscando la palabra y no escuchando a Dios primero, para que Dios después entonces por medio de una palabra les confirme. Toda palabra profética es confirmante, no originante. El mensaje de una palabra profética no es original, sino que más bien es una confirmación de lo que ya Dios te debió haber dicho. Entonces, cuando tú estás oyendo una palabra, ponme atención. Es de suma importancia esto. Cuando estás oyendo una palabra, estás pensando si Dios ya te lo dijo. Y si Dios no te lo ha dicho, entonces tienes que regresar a preguntarle a Dios. O sea, nuestro deber no es creer todo lo que la persona nos dice. Cuando dice así dice el Señor, nuestro deber no es creerle todo, sino discernir si ya Dios nos lo dijo. ¿Aló? ¿Sí? Una doctrina, quiero decirles. ¿Sí? Entonces no andamos ahí viendo, a ver, pescando, a ver qué. Hay gente que anda detrás de señales, de interpretando cosas aquí por allá, ¿verdad? Buscando señales y por dentro yo veo sus vidas no están completas por dentro. No han pasado primer grado. Andan primero, o sea, buscando lenguaje de universidad cuando ni siquiera han pasado el primer grado, hermanos. Quieren, ¿verdad?, creer una palabra madura cuando apenas, ¿verdad?, sus vidas todavía no han pasado. Si tú, mujer, no puedes, no has aprendido a someterte a ese marido, si no lo has aprendido, estás primero en el primer grado en esa área. ¿Aló? Ahora algunas dirán, por eso me divorcié. Pues de eso se trata. Se divorciada o no, estás en primer grado todavía. ¿Sí? La salida fácil, ¿no? Tú cursas al segundo grado cuando te quedas ahí y aprendes dentro de la limitación, aprendes dentro del dolor, aprendes. Y entonces sí cruzas al segundo grado. Y luego al tercero. Y luego al cuarto. Entonces Dios empieza a usarte con mayor poder. ¿Por qué? Porque has crecido adentro. La mujer madura sabe quién es en Cristo Jesús porque ha pasado la escuela del Espíritu Santo. Ha aprendido del Espíritu Santo, ha oído la voz del Señor primero. Y cuando alguien viene y le dice, así dice el Señor, la persona puede decir, no, eso no es de Dios, porque Dios no me lo ha dicho, eso no es el plan de Dios. A mí me han dicho, me han dado un montón de profecías, créanme. Me han dicho que voy a ir a ciertos países, pero Dios nunca me lo ha mencionado. A lo mejor me voy de vacaciones con mi esposa un día, pero ¿me entienden? ¿Sí? Con que no me dicen que me voy a ir a Hawái porque a lo mejor lo creo. Pero ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y esto lo vemos, este principio lo vemos claramente. Miren, en 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Pablo está diciendo, miren, tengo que ir 3 veces a ustedes.
Y luego dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Aquí está hablando, por supuesto, en contexto está hablando de resolver conflictos. Pero también esa misma palabra se usa, por ejemplo, en lo que le llamamos hermenéutica, que son las técnicas para interpretar la Biblia. ¿Ustedes saben? Cuando a uno le enseñan cómo interpretar la Biblia, una de las cosas que a uno le enseñan en lo que le llaman hermenéutica es usar la regla de 3. Es decir, que todo pasaje de la Biblia que se repite 2 o 3 veces es doctrina segura. Pero si solamente es una, no podemos hacer doctrina de un solo pasaje. ¿Sí? Eso por cientos de años los predicadores han usado esa regla. Y Pablo acá la repite y dice, miren, o sea, toda palabra debe ser establecida de 2 o 3 testigos. ¿Sí? O sea, no es malo oír de Dios y decir, ok, Señor, pues déjame, a ver, confírmamelo porque, ¿verdad? Confírmamelo. Porque en la mayoría de veces Dios tiene que confirmar. Y vemos aquí a José permitiéndole a Dios confirmar su palabra que ya les había hecho por medio de los sueños que él recibió, por medio de los ángeles, por medio de los pastorcitos, ¿sí? Y ahora en el templo por medio de Simeón. Ahora, fíjense que este no es un concepto extraño, porque fíjense que este mismo reglamento, miren, se da cuando alguien trae acusación contra un pastor. ¿Sabían ustedes eso? Estoy hablando de la Biblia, no estoy defendiéndome yo, no estoy defendiendo a este hombre que está acá, estoy defendiendo el oficio del pastor. La Biblia dice, miren, si ustedes no lo han visto, miren, en 1 Timoteo 5:19 dice, no admitas, dice, acusación contra un anciano. La palabra anciano es presbítero, que es el mismo que pastor, ¿ok? A menos de que haya 2 o 3 testigos. Esa es una excelente regla. Y por esa razón, cuando tratamos, digamos, con un líder, no nos vamos a la primera, hermanos. Cuando oímos algo de un líder, no creemos la primera narrativa, mucho menos de la persona que no quiere revelar su nombre, que te trae un chisme y que no vas, ¿verdad? No está dispuesta a decir, menciona mi nombre si alguien quiere investigar. Yo lo tomo por chisme. Muy cierto puede ser, pero no puedo. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con la palabra profética. Dios tiene que confirmarte si es algo crucial de tu vida. Si Dios te ha dicho, mira, si Dios te ha dicho que pudiera ser, tal vez Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Te voy a usar en otra iglesia. Ok, vaya. Pero que Dios te lo confirme. ¿Qué pasa? A veces ni siquiera eso escucha la gente. Y después terminan amargados, se los digo, Porque Dios tiene que regresarlo al primer grado hasta que aprenda la lección. ¿Sí? Y no, eso no sucede nada más como miembro de la iglesia, sucede en el matrimonio también. Yo he notado que las personas que son así inestables, tienen así inestable en todo. Esa es mi experiencia. ¿Sí? Porque son inmaduras por dentro. No saben digerir realmente estas palabras de Dios, sino que se arrancan con lo primero. Primer chisme. Ni siquiera fueron testigos, sino que están haciendo eco de las palabras de otro. ¿Se dan cuenta? José no está haciendo eco acá de lo que le dijo su vecino, o lo que le dijo su papá o su mamá, si los tenía vivos, o lo que le dijo su suegro, sino que él escuchó primero en sueños de un ángel. Y obedeció, y poco a poco el Señor fue de alguna manera revelando todo su plan. Y llega al templo y Simeón le dice ya lo que él sabía, pero se asombra ¿verdad? de que su hijo tendría que morir. Eso fue algo nuevo para ellos, porque ellos no lo sabían todo. Porque María no era la madre de Dios, era la portadora del Hijo de Dios, que es diferente. No lo sabía todo, era humana igual que nosotros. Ahora, menciono estos pasajes porque Dios ya le había revelado, ¿verdad?, su voluntad a José por medio de sueños, luego por palabra del segundo testigo de Simeón, y por último, miren, el Espíritu Santo le envía otro tercer testigo. Veamos ahí el versículo 36 al 38, dice, y había una profetisa, no pitonisa, profetisa,
O una, como dicen ahora, como dicen, apóstola, dicen, ¿verdad? Y había una profetisa, dice, Ana, hija de Fenuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, dice, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Y el 38 dice, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí está otro testigo de nuevo. Esta mujer extraña, que tenía un don profético, se acercó a ellos y daba gloria a Dios por su hijo. Y se imaginan ustedes ahí, ¿verdad? José atando cabos, recibiendo la confirmación de parte de Dios. ¿Sí? Los versículos 39 al 52 nos enseñan que Jesús tuvo un padre ejemplar. José fue un padre ejemplar. Miren los versículos 39 hasta el final. Dice, habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, dice, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. 41 dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, noten que José los llevaba cada año fielmente. Y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. ¿Se imaginan ustedes el susto de José y María? 45 dice, cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días, o sea, ¿cuántos días había estado desaparecido? 4 realmente, porque un día de camino más después de 3 días de buscarlo. Después de 4 días, ¿dónde había estado ese niño después de 4 días? Hoy día ya hubieran llevado a corte y tal vez a la cárcel a José y a María. ¿Aló? Por descuido, ¿verdad? Por negligentes. Dice 45, cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén, dice de nuevo, y después de 3 días lo encontraron en el templo, bendito Dios, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Noten, por favor. 47 dice, todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, ¿verdad? Maravillados de que estaba entre gente importante. Dice, y su madre le dijo, o sea, ya estaba molesta, no lo dijo con tono molesto: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? No le dijo, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? No, esta madre estaba enojada. Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. ¿Sí? Y luego el 49 dice, entonces él les dijo, ¿sí? ¿Por qué me buscaban? Imagínate este niño, o sea, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, noten, ¿sí? Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y con los hombres. Es la segunda vez que se nota del crecimiento de Cristo Jesús. Déjenme concluir con las siguientes, las últimas cosas. Miren, parece ser que José murió a una temprana edad. Parece ser que murió joven, ¿ok? Y por esta razón José no aparece en el recuento cuando Cristo ya es adulto. No aparece, ¿sí? Entonces, esto es evidente, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, el impacto de José en la vida de Jesús es evidente. No fue hijo de una madre soltera, sino tuvo a su padre, que posiblemente, como antes dije, tal vez murió cuando era bastante joven José. Sin embargo, él tuvo el buen ejemplo de su papá.
Y esto lo sabemos porque entre judíos casi no se habla, digamos, cuando el padre muere, joven, casi no se habla. Hoy día todavía tienen la misma costumbre. Porque para ellos quedarse, digamos, huérfanos no es una cosa buena. Y es notable que los escritores de la Biblia entienden esto culturalmente. José es un referente para hombres y mujeres, jóvenes y adultos, ancianos y niños, de un padre ejemplar, de un hombre ejemplar. De José aprendemos que es necesario obedecer la ley de los hombres. ¿Sí? ¿Obedeces la ley de los hombres? ¿Te esmeras en obedecer la ley de los hombres? También aprendemos a no pretender proveerle a tu familia lo que no puedes darle. ¿Sí? No meterse a deudas por tal de darle un estilo de vida a tu familia que no puedes pagar. Y la familia lo acepta también. ¿Le enseñas a tu familia, por tu ejemplo, en vivir dentro de tus medios? ¿O andas prestando a otros para darle a tu familia lo que no puedes pagar tú mismo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Te conformas con lo que Dios te provee o andas quejándote de tu trabajo, tu jefe, tus compañeros, lo que ganas? De José aprendemos a que Dios propicia milagros cuando obedecemos, aun cuando las leyes son injustas. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que Dios hizo un milagro de tu vida por haberle obedecido a Dios aún en medio de la dificultad? ¿Cuándo fue? Y también de José aprendemos que es necesario obedecer la ley de Dios. Obedecer a Dios, aunque nos cueste todo. ¿Estás aprendiendo la palabra de Dios o solo andas detrás de las señales y prodigios? Que son igualmente válidos. ¿No? ¿Sí? Cuando estudiamos la vida de Jesús, vemos que él tuvo un gran ejemplo de su padre adoptivo. Su padre adoptivo fue fiel desde que el ángel le dijo que lo adoptara. Su padre obedeció cuando el ángel le dijo que huyera a Egipto un tiempo más tarde para proteger su vida. Su padre lo llevó al templo cada año desde su temprana edad, desde que era niño. Lo llevaba fielmente y pagaba el precio. Sí. Y yo te pregunto, ¿eres fiel tú con tus hijos en traerlos al templo? ¿Eres tú el primero en estar listo o te tiene que levantar tu mujer para que te despiertes? ¿O te tiene que levantar tu esposo para que te despiertes? O peor aún, o tus hijos que te despierten para que vengas a la iglesia. ¿Sí? Mira, lo que sé, querido hermano y hermana, es que todo lo que tú necesitas para obedecer al Señor, para tener éxito, para que Dios haga su propósito, ya está en ti por medio del Espíritu Santo y su palabra. Todo lo que tú necesitas ya lo tienes. Todo lo tienes. Pero hay que descubrirlo. Y esto significa que Dios no va a usar a otra persona, fíjate, Dios no va a usar a otra persona, sino a ti, para hacer lo que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Dios no va a traer a otra persona, porque a veces es lo que queremos, que traiga a otra persona más, ¿verdad?, más facultada, una persona más inteligente, una persona más dotada, una persona más, ¿verdad?, que tenga, digamos, seguridad en sí misma, una persona, digamos, de gran valor. Pero Dios lo que está esperando es que tú estés dispuesto. Tú. Nosotros somos de alguna manera el José de la Biblia. Todos hoy somos Chepes. Somos José. Y la pregunta es, ¿vamos a obedecerle al Señor? ¿Vamos a seguir sus pasos? ¿Vamos a ir siendo fieles a Él? Quiera Dios que ese sea el caso.